Escritor francés Henri-René Guy de Maupassant nació en Dieppe, Francia, el 5 de agosto de 1850 y falleció en París el 6 de julio de 1893. Se especializó en la narrativa breve, llegando a publicar más de 200 cuentos a lo largo de su vida, de entre los cuales destaca Bola de Cebo y El Oral. También escribió 6 novelas cortas, encuadrando el naturalismo. Su estilo es sencillo y realista, y transmite lo más sórdido y oscuro del comportamiento humano. Hasta los 13 años, Maupassant vivió con su madre, después marchó a estudiar al seminario de Yvetot, de donde fue expulsado, y que sería el origen de su particular aversión a lo religioso. Finalmente consiguió formarse con éxito en el Liceo Rouen, Francia. Poco después de graduarse empezó la Guerra Franco-Prusiana, guerra que serviría de contexto para muchos de sus cuentos y en la que Maupassant participó como soldado. Tras la guerra, ejerció de funcionario durante 10 años, época que describe como aburrida y tediosa. Al final de su vida, fue cayendo en una paranoia grave que había desarrollado debido a la sífilis que padeció de joven. Tras intentar suicidarse, fue enviado al centro psiquiátrico del Dr. Esprit Blanche, en París, donde falleció. De entre su obra cabría destacar títulos como los ya nombrados El Orla o Bola de Cebo, además de La Máscara, La Vendetta, La Casa Teillier o La Mano Desollada. En las últimas décadas, la figura de Maupassant ha sido recuperada en forma de numerosas antologías, tanto de terror como en su faceta erótica. Pedro y Juan. Prólogo, la novela. La intención del autor no es abogar a favor de la novelita que sigue. Por el contrario, las ideas que intenta hacer comprender implicarán más bien la crítica del género llamado de estudio psicológico, estudio que ha emprendido en Pedro y Juan y se ocupa en la novela en general. Pero, ¿qué es la novela? Lo que hacen los críticos es reprochar o alabar siempre desde su punto de vista. Por ejemplo, suelen escribir: el mayor defecto de esta obra es que, propiamente hablando, no es una novela, o al contrario, podemos decir que sí se trata de una novela. Los críticos deben hacer su trabajo sin prejuicio alguno ni opiniones preconcebidas, sin ideas de escuela, sin compromisos con ningún grupo de artistas. Algunos críticos entienden por novela una aventura más o menos verosímil, dispuesta como una obra teatral en 3 actos, de los que el primero contiene la exposición, el segundo la acción y el tercero el desenlace. ¿Cuál de estas obras como Don Quijote o El Conde de Montecristo es una novela? ¿Cuáles son las famosas reglas que la definen? ¿De dónde proceden? ¿Quién las estableció? ¿En virtud de qué principio y de qué autoridad? Los críticos, sin ser productores, están agrupados en una escuela y rechazan, a la manera de los mismos novelistas, todas las obras concebidas y realizadas fuera de su estética. Algunos críticos definen a la novela con base en lo que prefieren y establecen sus propias reglas. Pero, finalmente, los críticos no son más que lectores, pero siempre suelen influir en las decisiones de los demás lectores comunes. El público, o mejor dicho, los lectores, gritan: consuélame, distráeme, entristéceme, hazme soñar, hazme reír, haz que me estremezca, hazme llorar, hazme pensar. Algunos lectores pueden que escriban algo bello, en la forma que mejor cuadre y según el temperamento, y puede tener éxito o fracasar. Los lectores van a echar en cara que veas las cosas hermosas o feas, pequeñas o épicas, graciosas o siniestras, y sería estar reprochando tu visión. A los escritores hay que darles libertad para comprender, observar, concebir como guste, mientras sea un artista. Además, se debe procurar la exaltación poética para juzgar un idealista, y que su sueño es mezquino, trivial, no lo bastante extravagante o magnífico. Pero si juzgamos a un naturalista, se debe indicar en qué difiere la verdad de la vida y de la verdad de su libro. El novelista que transforma la verdad constante, brutal y desagradable para lograr una aventura excepcional y seductora no debe preocuparse demasiado por la veracidad y manejar a su antojo los acontecimientos con el objetivo de complacer al lector.
El lector debe sentirse satisfecho por todas las curiosidades expuestas desde el inicio y al acabar no sentir la necesidad de que le pasará a los personajes principales. En cambio, el novelista que pretende dar una imagen exacta de la vida tiene como finalidad forzar a pensar, a comprender el sentido profundo y oculto de los sucesos. Este tipo de escritores, en lugar de tramar una aventura y desarrollarla de modo que resulte interesante hasta el desenlace, tomará al personaje en determinado periodo de su existencia y lo conducirá, mediante transiciones naturales, hasta el siguiente periodo. Además, tiene la habilidad de agrupar pequeños hechos constantes de donde se desprenderá el sentido definitivo de la obra. Hay que recordar que existen dos teorías que se oponen, la de la novela de análisis puro y la de la novela objetiva. Los escritores analistas sugieren hacer las obras precisas y soñadas en las cuales la imaginación se funde con la observación. En cambio, los escritores que parten de la objetividad exponen la representación exacta de lo que ocurre en la vida, evitan cuidadosamente toda explicación complicada, toda disertación sobre los motivos. Los escritores deben tener la habilidad de que el lector no reconozca ese yo bajo las máscaras. Ante un libro se plantea el problema: si yo fuera rey, asesino, ladrón, religiosa, joven educada o verdulera, ¿qué es lo que yo pensaría? ¿Qué es lo que yo haría? En fin, hay que ser muy loco, muy audaz, muy presumido o muy estúpido para continuar escribiendo hoy en día. ¿Qué queda por hacer que no se haya hecho? ¿Qué queda por decir que no se haya dicho?